Pues muy honrada de estar esta tarde con ustedes. Primero ofrecerles una disculpa, efectivamente venimos de Tlalnepantla, en el tránsito hemos tenido que llegar antes, casi 2 horas. Me decía ahorita Raúl, que a quien le agradezco la invitación, pensé que no llegaban a cero. Sí llegamos, pero bueno, ofrezco esta disculpa. Pero más allá de eso, yo tenía muchas ganas de estar aquí en Monterrey. Tenía muchas ganas de estar porque la población aquí, que es mayoritariamente de mujeres, pero que también tenemos muchos aliados hombres y que aquí están presentes, y que les agradezco también que estén integrados a este gran grupo de mujeres, porque además quiero decirles algo, nosotros no estamos ni mucho menos confrontados con los varones, con los hombres, sino que somos complementarios y que los necesitamos a ustedes mucho también para salir adelante, para que nos entiendan y para que tengan, dicen por ahí, estas nuevas masculinidades que participan temas del hogar, de la casa, apoyan a sus esposas y que son otro tipo muy distinto, muy diferente del clásico machismo o del clásico estructura patriarcal que tanto mal ha hecho en esta disparidad entre hombres y mujeres. Así que yo les agradezco mucho que estén aquí presentes. Yo quiero compartirles muchas cosas, porque para eso vengo el día de hoy, para compartírselas. Miren ustedes, yo tengo aproximadamente 60 años, para ser exactos 58 años, casi 60, en los movimientos feministas, en los movimientos por los derechos de las mujeres. Y a eso vengo hoy. Hoy, el día de hoy, estoy aquí para decirles que todos nuestros derechos, por supuesto, están en la Constitución y las leyes, pero es muy distinto a que estos derechos se conozcan y se puedan ejercer a plenitud por cada una de ustedes. Es muy distinto, y eso es a lo que vengo. A que estén conscientes de que estos derechos que nos ha costado tanto trabajo poder llevar a las leyes y a la Constitución, y que hoy son una realidad, ustedes son las responsables de ejercerlos a plenitud en su vida diaria, en su vida económica, en su vida social, en su vida política, en su historia personal. Por eso yo traigo esta historia, Raúl, que gracias por invitarme, esta historia, Raúl, de muchos años, de muchas décadas. Cuando yo empecé los movimientos feministas, y quiero decirlo abiertamente, siempre los movimientos feministas han sido de izquierda, siempre han sido de izquierda. La derecha nunca ha tenido movimientos feministas. Que últimamente se estén montando en los movimientos feministas es otra cosa, pero todos los movimientos de izquierda son movimientos feministas. Por eso ahorita Raúl les decía que les iba yo a decir el por qué. Debíamos alzar siempre la mano y el puño derecho, el puño izquierdo, aunque no somos zurdas, pero sí somos de izquierda. Entonces, aquí estamos siempre con el puño en alto para que se nos reconozca, para que se nos dé la oportunidad de tener unas oportunidades laborales iguales que nuestros compañeros, para que nuestro salario no sea menor que el de nuestro compañero, para que nuestras oportunidades de capacitarnos y de estudiar y de llevar a cabo una tarea que me acaba de decir aquí don Raúl, que son muy trabajadoras, sí, pero que ese trabajo que ustedes hacen y que ustedes todos los días de su vida realizan,
sea reconocido, sea gratificado y sea remunerado, así como lo escuchas, remunerado. ¿Por qué hay esta disparidad? ¿Por qué hay esta desigualdad? ¿Por qué hay esta asimetría entre hombres y mujeres? Yo puedo darles muchas explicaciones desde el punto de vista jurídico, que nos costó mucho trabajo llevar la igualdad a todos los ámbitos del derecho, que hoy en la Constitución tenemos la paridad como un logro impresionante de todas las mujeres en este país. Esta paridad es un principio constitucional, no solamente es una norma, es un principio constitucional. ¿Por qué? Porque las sociedades son paritarias, somos iguales, tenemos los mismos derechos, compartimos la misma casa, el mismo trabajo y tenemos que tener reconocimiento, tanto mujeres como hombres, de lo que hacemos, de lo que aportamos, de lo que trabajamos y de lo que somos, de nuestra historia personal. Yo vengo a decirles que cada una de ustedes, tiene su historia personal y su destino. Y ustedes tienen que estar conscientes de que esa historia personal y ese destino se construye desde ustedes mismas, desde ustedes mismos. Y que afortunadamente hoy hablamos de todas y de todos, porque antes simplemente estábamos invisibilizadas, siempre se hablaba en masculino, siempre se hablaba como si el auditorio fuera siempre de puros hombres, pero qué bueno que hoy hablamos de mujeres y de hombres en igualdad de condiciones, en igualdad ante la ley y en igualdad de oportunidades. Por eso vengo a hablarles de la revolución económica de las mujeres. ¿En qué consiste esta revolución económica? Bueno, en que las mujeres como ustedes se incorporen a mercados laborales en igualdad de condiciones, pero con igualdad de salud. Ustedes saben, porque lo conocen y si no yo se los estoy diciendo, que en muchas ocasiones el salario de las mujeres es un 30% menor por el mismo trabajo, por la misma función, por la misma posición que sus compañeros. Esto no lo podemos seguir permitiendo. Si nosotros trabajamos igual, si nosotros tenemos las mismas capacidades, si nosotros hacemos nuestro trabajo de manera responsable, eficiente, si nosotros cumplimos con nuestros objetivos, ¿por qué vamos a ganar un 30% menos? Esto no es equidad, esto no es igualdad. Y normalmente tenemos un 30% de diferencia de salarios. Hay empresas e incluso hay bancos, y para su sorpresa, bancos internacionales, que si una mujer se embaraza y tiene un hijo y logra regresar a su lugar de trabajo, tiene un salario del 30% menos. Y este es un banco suizo, un banco suizo. Pues ese banco suizo, el que absorbió hoy a Credit Suisse, porque ustedes saben que tuvo muchos problemas económicos, pues hoy ese banco suizo, cuando una mujer se va de embarazo y toma sus, las prestaciones de él para cuidar a su bebé, y el mes antes del parto y los 2 meses después del parto, pues ¿qué creen? Que si regresa a trabajar, la regresa, pero con una menor posición y con 30% de salario menos. Imagínense ustedes qué situación de desigualdad y qué situación tan lamentable. Yo estuve 21 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 4 años en el Tribunal Superior de Justicia, 25 años en el sector justicia. Y les puedo decir con toda seguridad y con toda precisión
que si bien hubimos mujeres y hombres, y hay mujeres y hombres que hemos contribuido a la igualdad, hay muchos que por el contrario no entienden ni siquiera la igualdad. Les voy a poner un ejemplo de un caso que yo viví. Una mujer obrera, una trabajadora, imagínense, renuncia a su trabajo un mes antes de tener a su bebé. Un mes antes de tener a su bebé. Y la despiden posteriormente, porque según ellos era renuncia voluntaria. Esta renuncia voluntaria. ¿Ustedes piensan que este caso lo resolvió en la corte? ¿Ustedes piensan que una mujer a un mes de tener un hijo va a renunciar a todas sus prestaciones de ley? ¿Va a renunciar voluntariamente y va a renunciar al seguro social que ya la habían estado monitoreando durante todo su embarazo? ¿Y va a renunciar posteriormente a sus 2 meses después de haber tenido a su bebé, a los 3 meses de ley? ¿Ustedes creen que en su juicio una chica joven, obrera, va a hacer esto? Claro que no. Claro que el susodicho patrón la obligó a presentar su renuncia. ¿Y por qué la obligó a presentar su renuncia? Porque no le convenía que esa mujer dejara de trabajar 3 meses. ¿Y por qué esos 3 meses se los tenía que pagar? Entonces, llegó a la corte en un amparo en revisión. ¿Y por qué llegó a la corte? Porque a mí me pareció que ese asunto debía de conocerlo la corte. ¿Y por qué? Porque era un asunto en donde se veía claramente una gran discriminación y una gran desigualdad, pero sobre todo una gran discriminación a una mujer que iba a ser madre. Y lo tomamos. ¿Qué resolvimos? Porque ella lo que solicitaba era su reingreso, su reinstalación y el pago de salarios caídos y el pago también de sus sueldos durante el posparto. Muy justificado, porque además había sido una mujer muy trabajadora. Pero pues obviamente no le convenía al patrón que no estuviera trabajando esos 3 meses. ¿Qué resolvimos? Resolvimos que no era creíble que por su propia voluntad, y máxime si estaba demandando su reinstalación y el pago de salarios caídos, que no era siquiera imaginable que esa mujer hubiera renunciado voluntariamente a su trabajo. Por el contrario, que había sido forzada a dejar el trabajo. Y ese es un tipo de violencia laboral. Porque quiero decirles algo. Hoy, afortunadamente, nos estamos dando cuenta del sinnúmero de violencias que soterradamente, o más bien con absoluto desconocimiento, pero que estaban presentes, están hoy visibilizadas. Hoy están realmente siendo entre ustedes platicadas, visibilizadas, y ustedes están dando cuenta de este tipo de violencias que hemos sufrido históricamente. ¿Por qué? ¿Porque hay violencia de pareja? Sí. ¿Porque hay violencia económica? ¿Porque hay violencia política? ¿Porque hay violencia laboral? ¿Porque hay violencia digital? ¿Porque hay violencia emocional? ¿Hay violencia psicológica? Hay violencias intrafamiliares en forma muy acentuada que no debería haber. Y sobre todo que hoy en día estamos mucho más conscientes de las violencias que nosotros padecemos y padecimos históricamente. Hoy tenemos una ley de acceso a las mujeres a una vida de violencia, a una vida libre de violencia.
Yo que les pregunto a ustedes, ¿pero por qué hoy tenemos una ley general para que las mujeres accedan a una vida libre de violencia? Muy sencillo, porque las violencias estaban ahí presentes y porque las violencias siguen estando presentes. Claro, hay violencias desde el noviazgo, hay violencia sexual, hay violencia en un entorno, inclusive en un entorno digital. Pero más allá de todo lo que yo puedo comentarles, yo les vengo a decir que ustedes ya son titulares plenas de derechos, que durante 60 años hemos luchado muchas de nosotras para tener una legislación absolutamente igual, equitativa, libre de violencia asimétrica y paritaria. Por eso yo, con todo respeto, sugeriría que fuera una alternancia entre mujeres y hombres en todos los gobiernos de nuestro país a nivel estatal, pero también a nivel municipal. Que tuviéramos la misma oportunidad de llegar a ser alcaldesas y alcaldes, y que tuviéramos la misma oportunidad de tener una posibilidad de llegar sin tantos problemas, sin tantos barreras, piedras en el camino, sino que nos fuera más fácil, tuviéramos un camino más pavimentado, de menor riesgo y de menor obstáculo. Esto les corresponde ya a las nuevas generaciones. Esto ya es de ustedes. Nosotros estamos ya por salir de nuestra función, digamos, de nuestra vida laboral, porque yo pues ya, imagínense, yo empecé hace 58 años en los movimientos feministas y hoy pues ya tengo 76 años. Por ahí me decían, aunque no parezco de 76, ¿no? Por ahí me decían, hoy en la mesa, cuando comíamos, que el día que las mujeres se atrevieron a decir su edad, era peligrosísimo, porque entonces se atreverían a decir todo y cualquier cosa. Y por eso me encanta decir mi edad. Soy de la generación del 47. Fíjense ustedes, yo nací en 1947, en la época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y mi madre nació también en una etapa de la posguerra, pero de la posguerra de la Primera Guerra Mundial. Todo lo que hemos vivido, todos los presidentes de la República que han pasado frente a nuestros ojos, todas las políticas de estos presidentes, todo cuanto se ha hecho en esta historia de México a partir de la Segunda Guerra Mundial, lo hemos vivido, lo conocemos y sabemos perfectamente que no es y no ha sido fácil para las mujeres llegar a una igualdad formal, que todavía nos falta mucho para llegar a una igualdad real y a una igualdad sustantiva, no formal en las leyes, sustantiva. Por supuesto que hay muchas leyes. Cuando yo estudié a mediados de los 60, que entré a la Facultad de Derecho y que me tocó el movimiento del 68 y me tocó Tlatelolco, y por eso ahorita vengo a decirles, el 2 de octubre no se olvida. No se olvida por la represión que vivimos
todos los estudiantes de la Universidad Nacional y todos los estudiantes del Politécnico Nacional y de las universidades públicas. Imagínense ustedes, un gobierno represor, un gobierno que no permitía las libertades, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Cuando yo veo que estos derechosos dicen que qué barbaridad, que los periodistas no pueden decir las cosas tal como las dicen y que el presidente se las contesta rápidamente, dicen es que estas no son libertades. Perdónenme, muchos de ellos sufrieron la represión de los gobiernos anteriores, de los presidentes de la República, y ¿saben una cosa? No estarían escribiendo lo que escriben, ni diciendo lo que dicen del presidente, porque ya no estarían ni siquiera como periodistas, en el mejor de los casos, en épocas anteriores. Y aquí, quienes tenemos más años, sabemos perfectamente que esto no era permitido, ni era permisible que ningún periodista pudiera escribir en contra de los presidentes. Hoy se dan el lujo de decir cualquier cosa y no pasa o no les pasa nada. Porque en México hoy en día hay libertades. Hay libertad de expresión, hay libertad de tránsito, hay libertad de prensa, hay libertades. Y esto en muchas ocasiones los jóvenes no lo aprecian porque no lo vivieron como yo. Yo sí luché por las libertades que no había. Yo sí luché por los derechos de las mujeres que no había. Y hoy tenemos libertades, hoy tenemos derechos, pero hoy tenemos que ser más responsables con nuestras libertades. Porque las libertades también traen aparejadas responsabilidades. Porque cuando nosotros ejercemos libremente una profesión, cuando ejercemos libremente nuestra libertad de expresión o de prensa o de escribir lo que se nos plazca, tenemos la gran responsabilidad simplemente de responsabilizarnos de lo que dijimos, de lo que escribimos y de lo que hemos hecho en nuestras vidas. Esto no era así. Por eso en el 68 luchamos por la libertad, porque no había. Y el movimiento mundial no entendieron los gobiernos de aquella época lo que había sido un movimiento estudiantil en Praga primero, en el 68 de Praga, en Francia, en París en 68, en Argentina, en Chile y en México. ¿Qué buscaba toda esa juventud? Buscaba un cambio de gobiernos represivos en todo el mundo, en todo el mundo. Buscaba esto, buscaba lo que hoy viven ustedes y que ojalá lo aprecien en la dimensión y en la magnitud que lo tienen las libertades y los derechos. Yo sé, porque me informó Raúl, que tuvieron un gobierno de Morena y que hoy tienen un gobierno priista. Y que ustedes saben perfectamente, lo saben, que hay que dar buenas cuentas cuando se llega al gobierno. Hay que ser gobiernos transparentes, hay que ser gobiernos responsables, hay que ser gobiernos cercanos a la gente, hay que ser gobiernos empáticos con la población, hay que dar respuesta a la población, hay que tener un gobierno de puertas abiertas, hay que rendir cuentas de la gestión de los gobiernos, hay que tener gobiernos transparentes. Y este municipio, yo lo decreto porque yo decreto muchas cosas. Yo decreto que lo va a volver a ganar Morena. Y lo va a volver a ganar Morena porque Morena es la alternativa, la única alternativa de nuestro país para salir adelante. ¿Por qué lo digo? Porque el presidente
hizo algo que nadie había hecho. Nadie había hecho. ¿Saben qué hizo? ¿Saben qué impulsó? La cuarta transformación. ¿Pero qué es la cuarta transformación? La cuarta transformación es la revolución de las conciencias. Y la revolución de las conciencias es para estarnos dando cuenta quiénes somos. Para decirle al pueblo de México, le dice el presidente, estoy con ustedes, estoy cerca de ustedes, pero ustedes están politizados. Ustedes ya no se creen lo que los gobiernos les prometen o lo que los gobiernos les dicen. ¿Por qué? Porque hay esa revolución en las conciencias. ¿Por qué hay esa revolución en las conciencias? Porque tenemos hoy en día un pueblo informado. Y un pueblo informado cambia totalmente la visión de un país. Un pueblo informado no es un pueblo que está en la ignominia, en la manipulación de los gobiernos. No, ya no se deja ese pueblo. Ya saben qué quieren, a dónde van, con quién van, con qué gobierno les conviene ir. Por eso es tan importante que seamos siempre un gobierno que vayamos rindiendo cuentas hasta lo último, hasta el último centavo. ¿A quién? A nuestro pueblo. Quiero decirles que nuestra coordinadora, la doctora Claudia Sheinbaum, la coordinadora del Movimiento de Regeneración Nacional y de Morena en el país, es una mujer que yo respeto, es una mujer que confío en ella, es una mujer que va a continuar con la cuarta transformación hasta su consolidación. Va a ser ella quien consolide, quien lleve a buen puerto esta cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Es un antes y un después. Es un despertar de ustedes, es un despertar de quienes nunca habían tenido voz y hoy tienen voz a través de sus gobiernos, a través de Delfina Gómez, su gobernadora, la primera gobernadora del Estado de México en toda su historia. Y van a ver, y ustedes van a ser testigos de que llegando una mujer como gobernadora va a gobernar en forma distinta, va a gobernar con perspectiva de mujer, y la perspectiva de mujer es una perspectiva de mayor sensibilidad a los problemas de la gente. ¿Por qué? Porque una mujer conoce a su familia, una mujer, y con todo el respeto a los hombres que los aprecio mucho, pero una mujer es mejor administradora que el hombre, porque con poquitos recursos, con poquito dinero, hace maravillas y alcanza para todo. Porque si los hombres tuvieran esa responsabilidad de administrar sus casas, no les alcanzaría para mucho, o para nada casi. Pero la mujer no sé qué hace. La mujer hace maravillas. La mujer es como una maga. Y la mujer administra hasta el último centavo. Y estoy viendo que todas están diciendo, sí, yo lo hago así, sin recursos, o con los mínimos recursos, pero mis hijos comen, pero mis hijos van a la escuela, pero mis hijos tienen uniformes, pero mis hijos tienen libros. Y también, el presidente transformó hasta la manera de educar. Estos libros de texto son maravillosos, que no es aprenderse de memoria las cosas como antes,
porque aprenderse de memoria, ¿de qué sirve? Luego se te olvida, o más bien ya en las plataformas digitales obtienes toda la información hasta con mayor precisión de lo que tú quieres, o lo que tú crees, o lo que tú estudiaste. No, estos libros aprenden los niños a pensar, y yo creo que por eso los derechosos están tan enojados, porque como dominaban a través de los libros de texto gratuito y les imponían las ideas, y aquí los niños tienen que pensar, los niños tienen que trabajar en otros temas y tienen que tener una mayor imaginación y mayor sensibilidad ante cómo resolver un problema, porque antes no nos enseñaban a resolver los problemas. Antes nos hacían aprendernos todo de memoria. Yo cuando llegué a la Facultad de Derecho, todo me lo tenía que aprender de memoria. Todos los códigos, los artículos, etc. ¿Y de qué sirve? Con la plataforma del celular en la mano nos dicen todos los artículos y hasta con mayor precisión de lo que nosotros creemos que sabemos. No. Los niños tienen que aprender a pensar. Tienen que aprender a ser diferentes y tienen que aprender una educación distinta. Pero bueno, yo vengo a hablarles de la revolución económica de las mujeres. Y me van a decir, ¿en qué consiste? Bueno, ya algo les dije. A salario igual, trabajo igual. A la mayor de las capacitaciones para obtener un gran trabajo, igual capacitación. Igualdad en todo. Igualdad en salarios. Igualdad en oportunidades. Igualdad en capacitación. Igualdad para salir adelante. Igualdad de oportunidades. Esto es una parte de la revolución económica. Pero otra parte, tan importante como la anterior, es que si nosotros los mexicanos y las mexicanas logramos que la gran parte de nuestra población femenina llegue al mercado laboral, yo puedo decirles que el crecimiento de México va a ser impresionante, porque el 52% de esa población, una vez que entre al mercado de trabajo y a la población económicamente activa, vamos a crecer en 2 y 3 puntos del PIB más, tal vez hasta 4 puntos más. ¿Cómo podemos hacerlo? Si me dan un poquito de agua.